Españoles, Franco ha muerto. En este periodo de incertidumbre que estamos viviendo a falta de nuestra guía nacional, el Nodo presenta una nueva edición conmemorativa hacia nuestro glorioso caudillo de España por la gracia de Dios. Trasladémonos al final de la esplendorosa cruzada nacional liderada por nuestro invicto caudillo. Aquí comienza un periodo de liderazgo que llevará a España hacia lo más alto. ¡Viva nuestra madre patria! Al llegar al poder y crear un gobierno unipartidista con la Falange, el Generalísimo se enfocó en crear una España igualitaria y con buenos servicios públicos siempre a la disposición del ciudadano. Sin embargo, no nos engañemos, españoles, la guerra dejó grandes estragos, pobreza, hambre y destrucción por doquiera, y recemos para que no vuelva a ocurrir algo parecido. Protejamos a España. Una característica del régimen de nuestro glorioso caudillo es el aislacionismo. Franco quiere una España autosuficiente, pero con los pocos recursos que teníamos después de la Cruzada Nacional se nos presenta como todo un desafío. Se nota considerablemente en el sector primario, cuando con tierra infértil y maquinaria agrícola primitiva, España se sumerge en una hambruna impulsada por políticas de racionamiento sin éxito, como precios máximos en alimentos y cartillas de racionamiento que asignaban la cantidad de comida máxima que podían comprar los españoles por persona. Nuestra nación tuvo que recurrir a la ayuda exterior de la Argentina de Perón, traicionando la política aislacionista de nuestro Generalísimo. Nuestro gran líder comenzó su plan para crear una España fuerte e independiente, fundando el Instituto Nacional de Industria para gestionar la producción y creando grandes empresas públicas como Endesa, que no buscaban ser rentables sino abastecer al pueblo español. Esto llevó a un gran déficit económico y a la caída de la economía. El plan de la redistribución de la riqueza en favor de los pobres fracasó tanto que la tasa de desigualdad incrementó a su mayor punto en los últimos 300 años. Los ricos acudieron al mercado negro, conocido como extraperlo, para conseguir alimentos, aumentando aún más la desigualdad. Se cree que este negocio llegó a ser más grande incluso que el mercado alimenticio legal. En resumen, los primeros años de nuestro glorioso líder vieron un estancamiento de la economía española, y eso seguiría así hasta los años 60. Recordemos que tras la guerra, muchos académicos y pensadores en contra del régimen huyeron de su país, abandonándolo completamente. Todos los esfuerzos del caudillo en alimentar a la población e inversiones públicas también desembocaron en un gran déficit. Aquí, compatriotas, es donde el gobierno comete un gran error. Para compensar el déficit, el Banco de España imprimió más billetes, disparando la inflación a niveles históricos nunca antes vistos, acercándose al 20%. A pesar de todos los intentos del gobierno de arreglar la situación, los primeros 20 años con nuestro Generalísimo no fueron de los mejores momentos de España. La gente se empobrecía cada vez más y había bastante desigualdad, aunque no tanta como en la Segunda República, con asesinatos y analfabetos por las calles del día a día. Sin embargo, estaba claro que el país estaba en una deficiente situación, por no mencionar las poco rentables empresas públicas y la escasez del petróleo. Además de que nuestra patria estaba totalmente aislada del resto del mundo, no pudiendo realizar importaciones que nos hubieran venido bien. El caudillo también reguló la banca, creando un oligopolio fuertemente arraigado. La década de los 50 empieza con la huelga de los tranvías en Barcelona, el 1 de marzo de 1951, debido al aumento del precio del transporte público. Debido a estas protestas, el régimen franquista se ve obligado a cambiar. Ese mismo año, nuestro glorioso caudillo nombró un nuevo gobierno, encabezado por Luis Carrero Blanco. Con esto, nuevas reformas se vieron introducidas en nuestra gran nación, abandonando la autarquía y el aislacionismo de la anterior década. El año 1952 vio la recuperación de la economía tras la guerra. A finales de los 50 ya se había triplicado el comercio respecto a las cifras del principio de esta década.
Este crecimiento económico se vio impulsado por la alianza de España con los Estados Unidos en la Guerra Fría, con la visita del presidente Eisenhower en 1953. Aquí es cuando España se abrió al exterior, uniéndose en las Naciones Unidas poco después. La reforma económica de nuestra nación dio lugar a un sistema de múltiples tipos de monedas. Pero no penséis que los malos tiempos habían acabado. A pesar de los nuevos cambios introducidos, la economía española seguía estando regulada y limitada, con números máximos de importaciones. Aunque eso sí, al español promedio se le cobraban unos impuestos minúsculos. Por desgracia, la economía volvería a empeorar. A finales de la década de los 50, debido al tipo de cambio múltiple y al gran déficit económico de las empresas públicas, agotaron las reservas de divisas de nuestra valorada nación. Por consiguiente, las tasas de inflación se dispararon por encima del 15%. España estaba en una situación precaria. Gracias a las bondades del Opus Dei hacia España, el Generalísimo contó con la orientación de expertos de esta fiel organización. Nada más llegar al poder, los tecnócratas del Opus Dei llevaron a cabo el plan de estabilización del 59, donde liberalizaron bastante el comercio, quitando al 50% de las restricciones de importaciones. Por lo tanto, comenzamos a comerciar con otros países, realizando importaciones y exportaciones. Las cuotas de importación, prohibitivas, fueron sustituidas por los aranceles, que eran tributos mucho más bajos. Además, la peseta se incluyó en el sistema de posguerra de Bretton Woods. Con esto, España obtuvo diferentes ayudas financieras. También comenzamos a mejorar la gestión del gasto público, por ejemplo subiendo los precios de las empresas como Endesa para hacerlas más rentables. El PIB nacional se disparó, superando niveles históricos, y la inflación era prácticamente cero. A esto se le conoce como el milagro económico español. A partir de este punto, España veía una notoria mejora en la renta per cápita y otros aspectos como la modernización de nuevas infraestructuras. Los españoles pasaron de estar muriéndose de hambre a tener neveras, televisiones y otros electrodomésticos, además de energía eléctrica y agua corriente. A pesar de tal crecimiento, en los últimos años del liderazgo de Franco, los precios del petróleo volvieron a subir, poniendo en problemas a las empresas públicas y a la industria. Para intentar solventar este problema, España aumenta en un 30% las subvenciones públicas. Para hacer esto, recurren a la impresión de dinero, resultando en otra gran inflación. Hoy, todo esto, concluimos nuestro recorrido a través de los eventos que marcaron los últimos años del franquismo. Una época de grandes transformaciones y retos para nuestra querida España. Llegamos al presente, donde la historia ha dado el giro final. Nuestro querido caudillo Francisco Franco ha fallecido y con su muerte se cierra un capítulo crucial de nuestra historia y se abre una nueva etapa para España. Buenas noches y hasta siempre.